Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a una conferencia online de Fundación Japón. Bueno, ante todo me presento, me llamo Cristina Martínez y soy coordinadora de estudios japoneses en Fundación Japón Madrid. Os recuerdo que la conferencia que hoy nos reúne se titula La gastronomía japonesa a través del manga Oishimbo y nos viene de la mano del señor Roger Ortuño Flamerich. Bien, aprovechando que os estáis uniendo poquito a poco a la sala, voy a presentar brevemente nuestra institución. La Fundación Japón es una institución oficial del gobierno japonés que se dedica a fomentar el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Y para ello, pues llevamos a cabo una serie de proyectos en torno a tres ejes principales, como son la muestra del arte y la cultura japonesa, el fomento de los estudios japoneses y, por último, por supuesto, la difusión y enseñanza de la lengua japonesa. Todo esto lo llevamos a cabo gracias a nuestra red de oficinas en el exterior, que actualmente son 25, y dos de esas oficinas están, de hecho, en países de habla hispana. Tenemos una oficina en México y otra oficina en España, que es desde la que os hablo. Bien, si queréis manteneros al corriente en concreto de lo que hacemos aquí en la oficina de Fundación Japón Madrid, siempre podéis hacerlo a través de nuestra página web, nuestras redes sociales como son Twitter, Instagram, Facebook o YouTube. Y, por supuesto, siempre podéis abonaros, suscribiros a nuestra newsletter que enviamos más o menos cada 2 semanas. Y es una forma muy cómoda de poder ir viendo poquito a poco lo que vamos organizando. Os recuerdo que esta conferencia, pues más bien os comento, viene gracias al apoyo también de la AEG, la Asociación Española de Estudios Japoneses, así que muchas gracias a la AEG una vez más por su apoyo. Bien, sin más de momento, voy a dar paso a nuestra compañera Risa Imamura, que es coordinadora de actividades aquí en Fundación Japón Madrid, porque tiene unas palabras para vosotros. Adelante, Risa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes o buenos días a todos. Mi nombre es Risa Imamura y soy coordinadora de actividades de Fundación Japón Madrid. Hoy celebramos la segunda conferencia de nuestro ciclo sobre cultura japonesa a través del anime y el manga. Y hoy hablamos de gastronomía. Por ello, tenemos la suerte de contar con el señor Roger Ortuño, especialista en gastronomía japonesa, que nos llevará por las páginas del manga Oishimbo y seguro que nos descubre muchas cosas apetitosas. Oishimbo es todo un fenómeno cultural en Japón. Quizá os sorprenda que un manga sobre comida sea tan popular, pero creo que esto se debe a la importancia que tiene la gastronomía en la cultura japonesa. Por ejemplo, cada ciudad tiene su propia especialidad e incluso hay platos diferentes según la estación del año. Además, aunque el autor no es un cocinero profesional, se nota que es un experto. De hecho, podéis probar a hacer las recetas del manga siguiendo sus indicaciones, porque por lo visto los platos quedan deliciosos. Cuando viajamos, una de las cosas más divertidas es descubrir las especialidades del sitio al que vamos. Así que espero que podáis viajar a través de las páginas de Oishimbo y que la charla de hoy os abra mucho el apetito por Japón. Que disfrutéis mucho allá donde estéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Risa-san. Retomo brevemente la palabra para presentar a nuestro invitado de hoy. Como os comentábamos, se trata del señor Roger Ortuño Flamerich. Roger es publicista y es especializado en marketing digital y en gastronomía japonesa. Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y ejerce de profesor en varias universidades. Además, ha sido conferenciante en conferencias itinerantes por Latinoamérica junto con nosotros, con Fundación Japón, y ha dado conferencias pues, en cantidad de países como Colombia, Bolivia, Paraguay, Cuba, Panamá, Honduras, México y Guatemala. Ahí es nada. Entre las cosas destacadas de su perfil, ya luego le dejaré que añada lo que guste, está que publicó en el año 2019 en Satori el diccionario Oishi, diccionario ilustrado de gastronomía japonesa. Y además es sommelier de sake
y fue condecorado en el año 2016 como embajador de buena voluntad de la gastronomía japonesa, siendo uno de los 3 únicos occidentales en haber recibido esta distinción. Además, en 2015 recibió el premio de cónsul general del Japón en Barcelona, con lo cual, bueno, como podéis ver, tenemos a un auténtico experto con nosotros y es un placer poder contar con él una vez más. Sin más, le voy a dar paso a Roger, que seguro que tiene muchas cosas muy ricas que contarnos. Adelante, Roger, muchas gracias. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Cristina y Risa de Fundación Japón. Y bueno, muchas gracias a todo el mundo. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver, voy a compartir la presentación que tengo por aquí. Perfecto, pues yo creo que estamos ya dentro. Bueno, pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de dónde estéis escuchando. Como ya me han presentado, yo soy Roger Ortuño, autor de Comer Japonés y también pues, autor del diccionario Oishi de gastronomía japonesa. Y bueno, hoy os vengo a hablar del manga Oishimbo, en el cual pues también he tenido que ver en lo que es la edición española. Y bueno, pues ante todo esto, dar las fundaciones a Japan Foundation y a EGE por la organización del evento. Y bueno, como os contaba, pues soy autor de Oishi, Diccionario Ilustrado de Gastronomía Japonesa, aparte también del blog comerjapones.com. Y luego pues he participado en la edición española, en la traducción española de Oishimbo, de hecho, es un proyecto que conozco muy bien, y también de Mibu el Bulli, que es otro manga sobre gastronomía japonesa que narra la historia de Ferran Adrià, del Bulli, pues el idilio, digamos, con el Mibu, ¿no? Que es un restaurante japonés en Tokio, ¿no? En el barrio de Ginza. Y luego, bueno, pues tengo por aquí Oishimbo, ¿vale? Que de hecho, pues bueno, la editorial fue tan generosa casi de poner aquí mi nombre en la camisa del manga, ¿no? Con la colaboración de Roger Ortuño de Comer Japonés, y bueno, pues también pues haciendo el glosario que digamos pues ayudaba un poco a explicar las palabras técnicas. Y bueno, como ahora os contaré, es una traducción de Marc Bernabé, de la agencia de traducción Daruma. Y bueno, pues ellos son especialistas en traducir manga, pero en este caso, pues bueno, pues este manga pues requería ir un poquito más allá y también pues darle un tratamiento especial a la terminología gastronómica, ¿no? Y ahí, digamos, pues fue donde pude participar. El diccionario que os cuento, que luego he publicado con la editorial Satori, que se llama Oishi, que quiere decir delicioso, diccionario ilustrado de gastronomía japonesa, pues son más de 2000 términos de la gastronomía japonesa, pues podéis encontrar desde vajillas hasta técnicas culinarias, ingredientes, este ingrediente dónde es típico, en qué época, en qué técnica culinaria se suele elaborar, etcétera. Bueno, cualquier duda que tengáis, pues la podéis resolver aquí. Y bueno, pues ya entrando en materia, en el manga Oishimbo, pues bueno, vemos en los créditos, pues como os decía, pues que hemos editado por Norma Editorial, con la traducción de Marc Bernabé de Daruma Service Linguistics. Y pues yo pues lo que hice fue luego la colaboración especial de supervisar toda esta terminología y el hacer un glosario que de hecho está en la parte del final. Bueno, los manga supongo que sabéis que se leen en el orden japonés, o sea, se empieza por lo que en Occidente nos pensaríamos que es el final, y luego esto en realidad es el inicio, y luego en el final, digamos, pues vemos por aquí este glosario, el glosario de Oishimbo, en el cual pues hemos desarrollado, pues bueno, no sé si se aprecia por aquí bien, a ver en pantalla, pero digamos pues toda la jerga de todas las cosas raras, digamos toda la terminología que ha ido saliendo y que bueno pues voy a poder ir explicando un poco aquí, ¿no? en esta sesión de hoy. Bueno, de lo que os decía, en Japón son más de 100 números, ¿vale? Es un manga muy exitoso que digamos pues está yo creo que está entre los 5 más, el top 5 de los más vendidos en Japón. Y en lo que es la edición española, lo que se ha hecho
y de hecho en la inglesa también, pues se ha hecho una selección de 7 volúmenes, de 7 tomos, dedicados a 7 temáticas, extrayendo historietas de un manga y de otro, pues reagrupándolas y reaglutinándolas en diferentes temáticas. La primera sería el washoku, o cocina japonesa, cocina tradicional japonesa, que es el washoku. El número 2, mira, el número 2 no lo tengo aquí, pero es el que está dedicado al sake, que de hecho también hay unos contenidos inéditos que ahora ya están editados, digamos, que está en la versión española, que es sobre el sake, digamos, y explica pues un poco cómo distinguir las diferentes categorías, etcétera. El número 3, que está dedicado al ramen y a las gyoza. El número 4, que está dedicado al pescado, al sushi y al sashimi, ¿vale? Y el número, ¿cuál es? El 5, que está dedicado a las verduras, a ver si lo vemos por aquí, a las verduras. Y luego tenemos el 6, que no lo tengo aquí, que está dedicado al arroz, y el 7, que está dedicado a los izakaya, que son las tabernas japonesas, ¿no? Las tascas, digamos, ¿no? De cocina más popular. Entonces, bueno, pues la historia de Oishimbo es como os decía, es un manga, una historieta, digamos, de cómic, ¿no? De cómic japonés. Habla de un periódico que se llama Tōzai Shimbun, que es un periódico que hace el centenario, tiene que celebrar el centenario, entonces le piden a sus empleados, a sus periodistas gastronómicos o periodistas que tienen en el equipo, les piden pues, que les ayuden a elaborar el menú definitivo para celebrar este centenario, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hacen una serie de pruebas que tienen que probar 3 tipos de agua, 3 tipos de tofu, una prueba así como muy, muy complicada. Entonces los ganadores son Shiro Yamaoka, que es un chico, un periodista, y Yuko Kurita, que digamos son los dos que salen, bueno, como seleccionados para hacer esta misión que les encargan, ¿no? Que es el elaborar el menú definitivo. ¿Y cómo lo tienen que elaborar? Pues tienen que viajar por todo Japón, pues por restaurantes, visitando pescadores, agricultores, tiendas, comercios, etcétera, para encontrar cuáles son esos ingredientes exquisitos, digamos, con los que van a hacer este menú definitivo, ¿no? Y luego por ahí también pues asoma Yusan Kaibara, que es un personaje muy excéntrico también, que es el padre de Shiro. Y bueno, los vemos por aquí, pues aquí a Yusan Kaibara, que es un poco despótico, digamos, el hijo, que se llevan muy mal, porque de hecho pues era muy, muy estricto con la comida, y era tan estricto que casi que la pobre mujer pues acabó un poco mal, ¿no? por sus manías, ¿no? Digamos. Entonces esto Shiro no se lo perdonó nunca. Y también pues, se cambió el apellido un poco por esto, ¿no? También. Y luego la compañera, Yuko Kurita, que también tiene un paladar muy, muy exquisito. Pues bueno, pues ya entrando en materia, en lo que es el manga o ejemplos de páginas del manga, pues bueno, como podéis ver es un manga que trata sobre, bueno, pues eso, sobre gastronomía. Luego van hablando, van pasando cosas y entonces de repente pues hablan del sake, ¿no? Por ejemplo, o hablan en la primera página prácticamente ya hablan de una cosa que es el tokkuri. Explican, mira, lo tengo aquí, esta viñeta, a ver, aquí, esta de aquí, es el principio, que cuenta, digamos, pues que están enfadados estos personajes, el padre y el hijo, porque el hijo rompió una jarrita tokkuri para sake, ¿vale? Valorada en más de 1 millón de yenes. ¿Por qué he puesto esta viñeta de ejemplo? Pues porque, si os fijáis, en 1 millón de yenes sí que hay un asterisco, que luego, pues, en nota de traductor, ¿no? Pues Marc Bernabé nos explica que al cambio de la época, mediados de 1984, pues esto equivaldría más o menos a unos 5.408 de los actuales euros, ¿vale? Entonces, esto sí es digno de ponerlo con un asterisco, pero cuando nos encontramos con la palabra tokkuri, decíamos, ¿qué hacemos esto? ¿Dejamos la palabra y ponemos un asterisco en cada palabra rara que nos encontremos? Esto va a ser infumable, digamos, esto cada vez, porque hay muchas, ¿no? De hecho, es muy detallado, está muy mimado, ¿no? Digamos, el detalle está muy bien documentado todo, ¿no? Entonces, es inviable poner cursivas poner asterisco en todas las palabras. Entonces, tampoco nos hubiera gustado el traducir las palabras tal cual, ¿no? Por ejemplo, si hablan de gyoza, por ejemplo, el número 3, está dedicado a las gyoza y al ramen, pues a mí no me hubiera gustado traducir esto como
empanadillas y fideos con caldo, en caldo. O sea, es un poco triste, ¿no?, llamarlo así. O sea, era una pena, hubiera sido una pena perder la palabra, ¿no? Entonces optamos por buscar un punto híbrido, digamos, pues sobre la marcha en la traducción, pues respetar la palabra japonesa en la medida de lo posible, la palabra técnica, en este caso tokkuri, pero bueno, pues complementarla un poco, ¿no?, añadiéndole un poquito de explicación sobre la marcha y que quedara natural, bueno, que no quedara muy forzado, y bueno, pues un poco pues por contexto el lector ya podría leer y decir, bueno, una jarrita tokkuri para sake, ya la está viendo aquí en el dibujo, ¿no?, incluso. Pues bueno, fue una solución un poco entre media para no perder ese término, tokkuri, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué es esto del tokkuri? Pues bueno, son estas jarritas que tenemos por aquí, que estoy seguro que las habréis visto en... Ah, mira, me preguntan por aquí, ¿dónde se puede adquirir? Lo podéis adquirir, bueno, en la web de Norma y de Norma Editorial, y yo creo que también bueno, pues en las principales tiendas online, pues no sé, tipo Amazon y estas, pues seguramente los podéis encontrar. A ver, un segundo, ahora no sé qué ha pasado aquí, que me ha salido el chat, me está tapando toda la pantalla, disculpad un momentito. Vale, ahora aquí. Cierro el chat y no me distraigo con las preguntas, que si no me voy a perder. Vale, pues estaba hablando de dónde viene el tokkuri. El tokkuri es esta jarrita que se utiliza para el sake, que estoy seguro que lo habréis visto en algún restaurante japonés. Bueno, este estilo de jarritas, estas son más de diseño, ¿no?, digamos, pero bueno, hay de varios tamaños y varios diseños. Y todo esto, de hecho, viene de otro concepto, de otro elemento, que es el masu. De hecho, aquí hay una licorería, una tienda de licores o de sakes o de bebidas alcohólicas, que se llama Masu Ya. Masu Ya quiere decir la tienda de los masus, de hecho. Y un masu es esto de aquí. Y ahora os estoy hablando del masu para ir luego al tokkuri. El masu es esta cajita de madera de cero japonés que se utilizaba antiguamente para medir el arroz, para pagar el salario, ¿no?, digamos, para pagar... los romanos pagaban con sal el salario y los japoneses pues con el arroz. Entonces tenía una capacidad de un go. Un go es lo que sería la unidad volumétrica para hacer referencia a este volumen, que serían 150 gramos de arroz o 180 mililitros de líquido, en este caso de sake, ¿no?, digamos. Entonces, de ahí viene que las botellas de sake, digamos, pues tienen una capacidad de 4 go, o sea, 4 veces esto, 4 veces un masu, y las botellas se llaman yongo bin, es decir, botella de 4 go, es decir, botella de 4 veces 180 mililitros, con lo cual son 720. Las botellas de sake, pues ya podéis ver aquí, que son de 720 en vez de ser de 750, como serían las botellas de vino, ¿no?, digamos. Y luego tendríamos el Issho-bin, que serían las botellas Magnum, que tienen capacidad de 10 go, o sea, de 10 vasitos de estos de madera, 10 servicios, ¿vale? Entonces sería, pues 10 por 180 mililitros sería litro 800, ¿vale? Y es por eso que las botellas de sake son diferentes y tienen diferentes tamaños. Del mismo modo, los tokkuri que hablábamos antes, pues también pueden tener una capacidad de un go, de 180 mililitros, o de 2 go, de 3 go, de 4 go, etcétera. Bueno, y luego las unidades, pues bueno, pasa un poco como los centímetros, milímetros, metros, etcétera, que va cambiando el nombre, ¿no? Pues 10 go equivale a un sho, que sería esto de aquí, una botella grande, Magnum, pero 10 sho equivalen a un to, que sería como esta jarra de 72 litros, perdón, es 108 litros, perdón, 18 litros. Luego hay otras que son de 4 to, que sí que serían 72. Y luego la última sería un koku, que sería equivalente a 10 to, que son 180 litros de líquido o 150 kilos de arroz. Y se estima que un koku lleno de arroz, es decir, serían 150 kilos de arroz, o si fuera líquido, 180 litros. Se estima que 150 kilos de arroz es lo que necesita una persona para nutrirse, para comer durante un año. Y de hecho todos los castillos medievales, etcétera, de Japón, pues se medía la riqueza del castillo en kokus. Y de hecho hoy en día las bodegas de sake también se mide la productividad, la capacidad productiva de las bodegas por koku, no por litros ni por cajas ni tal, sino por kokus, que serían
180 litros, ¿no? Digamos, la capacidad. Bueno, hay un punto en el manga que también pues, se habla del sake. Bueno, básicamente el número 2 está de hecho dedicado a esto, dedicado íntegramente al sake. Y bueno, perdón. Y vemos por aquí, por ejemplo, pues que pues bueno, es curioso ver cómo una historieta de un manga pues habla de esto, ¿no? Habla del sake, habla del umami, habla del sashimi, habla de técnicas culinarias, etc., ¿no? Bueno, aquí yo he buscado las botellas exactas que coinciden con la ilustración, ¿no? Un poco, pues todas estas de aquí, ¿no? Pero bueno, veréis que en el número 2, que está dedicado al sake, pues de hecho hay en el glosario pues hay una explicación también sobre las tipologías de sake, cómo distinguirlos, etc. Os voy a hacer un resumen de esto, ¿vale? Que, bueno, pues para entenderlo hay que entender que el sake, lo primero que se hace, que si no lo sabéis, se hace con arroz, es arroz fermentado, y lo primero que se hace es tomar el arroz integral, el genmai, el arroz moreno, y pasarlo por esta máquina que se llama seimaiki, que es un molino vertical que va pasando por un rodillo y va descascarillando el salvado y va separando el salvado de lo que sería el grano, ¿no? Digamos, y cuantas más veces va pasando por este círculo, pues más se va puliendo el granito de arroz, ¿vale? Más pequeñito va quedando. Entonces, veis por aquí, esto sería arroz integral, esto sería arroz pulido hasta el 60%, es decir, una tonelada de arroz se ha convertido en 1.000 kilos de arroz se han convertido en 600 kilos, o sea, un 60%. Esta de aquí, la tercera sería un 50%, etcétera, etcétera, ¿no? Más pequeño, 70, 60, 50, perdón. Entonces, cuanto más se pule el arroz, más nos vamos acercando al núcleo que está dentro, que se llama Shinpaku, que es el corazón blanco, donde se esconde el almidón, que de hecho es lo que nos interesa del arroz para hacer sake. Y entonces descartamos las partes externas, que son más pues, de proteínas, grasas, lípidos, etcétera, que interferirían negativamente en el aroma y en el sabor del sake. Entonces, cuanto más se pule el sake, mejor. De hecho, bueno, luego, dependiendo de si se le añade alcohol destilado o no se le añade alcohol, pues recibe una denominación u otra, ¿no? Junmai-shu o Honjoso-shu, y luego, pues dependiendo si se ha pulido más o se ha pulido menos, o sea, más extremo o menos extremo, pues luego hay toda esta jerga, toda esta terminología que, bueno, ahora como vamos a hablar de muchas cosas, no me voy a entretener aquí, pero bueno, estoy seguro que si venís a cualquier otra charla que hablemos del sake, vamos a profundizar sobre este tema, porque bueno, hay mucha terminología técnica, ¿no? Tokuecho Junmai, Junmai Ginjo, Junmai Dai Ginjo, Honjoso, Tokuecho Honjoso, bueno, básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que tiene o no tiene alcohol añadido, y que el granito está más pulido o menos pulido, ¿vale? O sea, quedaos con esta idea. Y la idea de pulido, más pulido, menos pulido, ¿para qué sirve? Pues bueno, como regla de 3 diremos que cuanto menos pulido esté el arroz, es decir, más cercano al integral, más cercano al 100%, más sabroso y más sabor a cereal y más aromas a cereal tendrá este sake, ¿vale? Cuanto más pulido esté, es decir, cuanto más nos acerquemos a ese núcleo del Shinpaku, más aromático será, más floral será, más herbáceo será los aromas, más afrutados los aromas del sake resultante, ¿vale? O sea, y de hecho, cuanto más pequeño sea el número, quiere decir que es la proporción del peso del arroz pulimentado respecto al arroz integral, con lo cual, cuanto más pequeño sea el número, quiere decir que está más pulimentado, ¿vale? Y esto lo encontramos pues, en las etiquetas de sake. Esto es un extracto de lo que sería una parte del glosario, pues, que habla un poco de los pasos, ¿no? de cómo se elabora el sake. Pues bueno, que primero se pule el arroz, que luego se lava, luego se remoja, luego se cuece al vapor, etcétera, 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 ¿no? Y el proceso más importante, que es la sacarificación. Sacarificación quiere decir que el almidón que se contiene en el núcleo del arroz se va a convertir en azúcar, ¿vale? O sea, se va a sacarificar. Sería como si tuviéramos un archivo zip comprimido, digamos, y lo tenemos que descomprimir para el azúcar, digamos, pues está como comprimido dentro del almidón, dentro de esta cadena compleja del almidón, y lo que tenemos que hacer es a través del koji, el koji-kin, que es un hongo, son como unas esporas con las cuales se inocula el arroz cocido al vapor, pues este koji-kin lo que va a hacer es romper la cadena del almidón para transformarlo en azúcares, ¿vale? Sería, pues, para que me entendáis un poco, pues como tomar una castaña, por ejemplo, y cocerla. Esa castaña se vuelve dulce, ¿no? Una papa, una patata, un boniato, etcétera. Si lo cocemos se vuelve dulce, ¿no? Pues
pues sería un poco, para entendernos, un poco lo mismo, ¿no? El almidón se transforma en un azúcar. Entonces, al ser algo dulce, algo de azúcar, cuando le añadimos levadura, puede iniciar la fermentación alcohólica, como sería el caso del vino. Pero bueno, en el caso del sake, pues hay muchos más pasos, muchos más encrucijadas, ¿no? De tomar decisiones, si lo filtramos o no lo filtramos, si lo filtramos con carbón activo o no, si se hace la pasteurización o no, si se diluye con agua o no. Hay una serie de pasos, ¿no? que se pueden tomar o no para que luego el sake resultante tenga unas características u otras, ¿vale? Bueno, este sería un poco el esquema de todo el proceso de elaboración del sake, pero bueno, tampoco me voy a entretener aquí porque si no, no acabaríamos nunca, ¿no? Pero bueno, y también, bueno, que sepáis que se puede pasteurizar 2 veces, o una, o ninguna, o etcétera. Dependiendo de si se hace o no, pues recibe un nombre o no, distinto el tipo de sake resultante, ¿no? Vale, ¿qué más? En el manga, leyendo Ishinbo, pues nos encontramos aquí, por ejemplo, pues que hablan de una cosa que es el senbei, el senbei, ¿vale? Y bueno, ¿y qué es esto del senbei? Pues bueno, son estas galletitas, digamos, esta especie de crackers que se hacen con harina de arroz. Lo que pasa es que hay 2 tipos. Podríamos hablar de la que se hace con arroz uruchimai, que es decir, el arroz no glutinoso, y las que se hacen con arroz mochikome, o mochigome, que sería el arroz glutinoso, ¿vale? Entonces, las uruchimai, las que se hacen con arroz no glutinoso, o sea, el arroz de mesa típico que habréis probado 1000 veces, se dice que tiene una textura que en japonés se llama karikari. Karikari quiere decir crocante. ¿Qué quiere decir crocante? Pues que es como que está tostado, que está como asado a la parrilla, por ejemplo, o frito, o sea, está como crocante, ¿vale? Crocante. Esta palabra es diferente de crujiente. Crujiente sería saku-saku. Sería algo como más esponjoso, sería como pisar las pisadas en la nieve, por ejemplo, ¿no? O algo más esponjoso que un pan crujiente, digamos, que cuando lo partes, pues cruje, ¿no? Es diferente crujiente que crocante, pero bueno. Y este arroz sí que se hace, este arare, en este caso, se llama seguro que lo habéis probado, el cóctel japonés. Esto se hace, como os decía, con arroz glutinoso y tiene esta textura especial, ¿no? Digamos. Y cuando tiene forma cuadrada se llama okaki, ¿vale? Y arare, de hecho, la palabra arare, que son estos granitos así, quiere decir granizo. Como, bueno, supongo que conocéis también en el mundo del manga y el anime y así, os sonará arare, ¿no? Como un personaje de manga también, y el Dr. Slump, el profesor Norimaki, senbei norimaki, de hecho es un juego de palabras con esto también, el arare y el senbei. Bueno, lo que os decía del arroz, en el mundo hay 3 especies, digamos, importantes, que sería 2 especies, que sería el africano y el asiático, ¿vale? Y en el caso del asiático, que es el que nos interesa, el Oryza sativa, se subdivide a su vez en 3 subespecies, que sería el arroz índica, que es el de grano largo, que sería pues más o menos como el jazmín y basmati, por ejemplo, la subespecie javanica, que sería de grano medio, que sería, pues por ejemplo, como la variedad de arroz bomba o el carnaroli, por ejemplo, y luego tendríamos en tercer lugar, que esta ya sí es la que nos interesa en Japón, sería la variedad japónica de arroz, subespecie japónica, que es de grano corto. La subespecie japónica a su vez se subdivide en mochigome, que sería el arroz glutinoso, el que os he explicado antes, o el uruchimai, que es el no glutinoso. Y luego a su vez puede ser arroz de mesa o arroz específico para sake. Y luego ya sí vendrían las variedades, ¿no? Digamos que hay centenares, ¿no? Por ejemplo, solo variedades de arroz para sake, pues ya hay registradas más de 100, por ejemplo. Y variedades de arroz para mesa hay muchísimas más. Este es el aspecto que tiene el mochigome, el arroz glutinoso, que básicamente se caracteriza porque no tiene amilosa, o sea, el arroz normalmente tiene amilosa y amilopectina, pero el glutinoso no tiene amilosa. La amilosa es lo que absorbe el sabor y la melopectina es lo que lo hace pegajoso. Entonces, el glutinoso tiene sobre todo amilopectina, lo cual lo hace pegajoso y se utiliza para hacer diferentes harinas, como estas que os he puesto aquí, para hacer elaboraciones de repostería, ¿no? Pues como el domyo, jiko, mijinko, mochiko, shiratamako, etcétera, son harinas de arroz glutinoso, ¿vale? Que se utilizan pues, para hacer mochis, por ejemplo, lo más conocido, o el arare que os comentaba antes, ¿no? Digamos.
Y luego tendríamos el uruchimay, que es el arroz de mesa, la característica que tiene es que tiene más o menos un 20% de amilosa y un 80% de amilopectina, o dicho de otra forma, tiene una cuarta parte de amilosa por cada parte de amilopectina. Y bueno, pues es básicamente el 90% del arroz que se consume en Japón. El típico arroz pues para hacer sushi, para hacer onigiris, donburi, etcétera, ¿no? Yakimeshi, etcétera, etcétera. Bueno, luego en otra historia aquí en Oishimbo, pues nos habla aquí Kaibara, nos habla de una cosa que es el dashi, ¿no? En cuanto al alga kombu, es imposible conseguir un dashi como este si no se conoce la técnica apropiada. Entonces, en el propio manga nos explica, Shiro Yamaoka nos explica cómo hacer el dashi, ¿no? Pues que primero se escalda un poco el alga kombu es el kelpo, y bueno, se hace así porque si sube más la temperatura, llega a más de 80 grados, puede llegar a amargar, ¿no? Y el alginato del alga puede también llegar a ser algo desagradable, la textura, ¿no? Esto sería el aspecto del caldo dashi. Y bueno, pues explicar también pues, que el kombu es esto de aquí, es este alga con la que se hace el kelpo, con la que se hace el caldo dashi, y se caracteriza porque tiene mucho ácido glutámico, que esto nos favorece para que tenga mucho umami. Y luego tenemos el katsuobushi, que nos explica aquí también, pues mira, pues cuando empieza a sumergirse, cuando se ha empapado bien en agua y tal, pues ya hay que apagar el fuego y retirarlo y colarlo, ¿no? Es un poco el truquillo que nos explica aquí esto, ¿no? Dice si se hierve demasiado el katsuobushi, el aroma de pescado es demasiado fuerte y el truco consiste en sacar el caldo dashi, o sea, sacarlo ya, colarlo ya, para hacerlo inmediatamente, ¿no? Entonces, vemos por aquí. Y luego hablan por aquí, por ejemplo, estos señores que están aquí comiendo y tal, hablan de una cosa que es el umami, ¿no? Dice, la imposibilidad de degustar el umami de la piel del besugo, no sé qué, no sé, bueno, es una viñeta fuera de contexto esto, ¿eh? La elasticidad de la piel del besugo, no sé qué, que tiene mucho umami, la carne, no sé cuánto, unas frases fuera de contexto aquí, digamos, pero bueno, era un poco una excusa para hablaros del umami. El umami es lo que se conoce coloquialmente como el quinto sabor, porque como sabréis con la lengua se pueden percibir 5 sabores básicos, que son el dulce, pues con la punta de la lengua, ¿no? Cuando no sabemos si tenemos en un bote tenemos sal o tenemos azúcar, lo probamos con la punta de la lengua. El salado, que sería más la parte esta de color azul, del lateral de la punta y del final. El ácido, que sería más en los laterales, ¿no? A veces cuando comemos lima o limón, notamos el ácido que nos ataca mucho por aquí, por el lateral. El amargo estaría en la parte del fondo de la lengua, justo antes de tragar, que sería un poco como una cosa instintiva de protección, de supervivencia, ¿no? Justo antes de tragar podemos percibir si un ingrediente, si una comida está amarga o no, si está podrida o no, para comerla o decidir no tragarla, ¿no? Y luego en el centro de la boca, más o menos, pues las papilas gustativas que tenemos, ahí podemos detectar el umami. ¿Y qué es esto del umami, ¿no? que nos hablaban antes, ¿no? Pues es, como os decía, la mezcla del alga kombu y el katsuobushi, o dicho en términos técnicos, digamos, sería la mezcla del ácido glutámico y el ácido inosínico. El ácido glutámico está sobre todo, pues por ejemplo, en el tomate, ¿vale? Pero en el alga kombu más. El alga kombu es el ingrediente que más ácido glutámico tiene. Y el ácido inosínico está presente en los elementos, en los ingredientes curados, como por ejemplo el jamón, el queso de parmesano, etcétera, y en este caso el bonito seco, el katsuobushi. De hecho, el bonito seco rallado es el ingrediente que más ácido inosínico tiene del mundo mundial, digamos, de todos los ingredientes que hay en el mundo, el que más ácido glutámico tiene es el kombu, el que más ácido inosínico tiene es el katsuobushi, y cuando se hace una infusión de estos dos, pues vamos, es la bomba. Y bueno, y luego además tiene ácido glutámico, porque es pescado, el pescado tiene ácido guanílico, ácido guanílico, y cuando combinas estos tres tienes lo que se llama el glutamato monosódico, tan conocido a veces o tan temido, digamos, cuando es sintetizado de forma artificial, pero que sepáis que de forma natural se puede obtener mezclando esto. De hecho, en la cocina italiana, o en la cocina catalana, de hecho, también, en la italiana lo tenemos lo mismo en el tomate y el parmesano, por ejemplo, ¿no? O en la cocina catalana, pues el pan con tomate, el tomate tiene ácido glutámico y luego los embutidos pues tienen ácido inosínico. Entonces, cuando combinas todo esto, resulta el glutamato monosódico, y el glutamato monosódico lo que hace es que llega a multiplicar por 7 la sensación de sabor
de cualquier otro ingrediente que comamos, ¿no? Por ejemplo, cualquier otro ingrediente que esté cocinado, infusionado o rociado con el caldo dashi hecho con el bonito seco y el katsuobushi, vamos a llegar a multiplicar hasta 7 veces la sensación de sabor de ese ingrediente, con lo cual es un potenciador de sabor. Sería un poco, para que me entendáis, pues como lo que se le pone de forma artificial a ciertos snacks o ciertas patatas fritas, pues para que cuando comes una ya no puedas parar de comer porque está tan bueno y notas tanto la sensación de sabor umami, ¿vale? Esto sería el umami. Entonces el resto de sabores, sabor a fresa, sabor a plátano, etcétera, esto realmente se hace por retronasal, es decir, el paladar, por dentro del paladar nos llega el aroma a la nariz. Entonces, si tenemos la nariz tapada o nos la tapamos, es imposible saborear nada más, cualquier otro sabor que vaya más allá de estos 5 que os he dicho, ¿no? El dulce, salado, tal, con la nariz tapada sí que lo podemos saborear, pero el resto de sabores no. ¿Por qué? Pues porque realmente el resto de sabores en realidad son aromas que percibimos por dentro del paladar. Por eso también cuando tomamos un medicamento que no nos gusta, lo primero que hacemos es taparnos la nariz, ¿no? Bueno, ¿qué más? Pues aquí vemos a los personajes que están hablando del caldo dashi, decente, no sé qué, o hablando aquí de un suimono, que aquí pues bueno, lo hemos acompañado, como os decía, ¿no? En vez de traducir la palabra directamente, pues hemos dicho, ¿qué demonios es esta sopa clara suimono? Bueno, aquí, vale, os confieso que queda un poquito forzada la frase, ¿no? Sopa clara suimono, queda un poquito larga, pero bueno, era un poco una licencia que nos tomábamos para no perder la palabra japonesa o para no tener que estar andando con asteriscos en todas partes, ¿no? Se puede decir que bueno, pues habla de diferentes cosas. Bueno, pues ¿qué es un suimono? Suimono, de hecho, quiere decir sopa, algo en sopa. Y un suimono se compone bueno, pues porque tiene dashi, caldo dashi como base, y luego tiene lo que se conoce como wandane, que sería un ingrediente principal, ¿vale? Que aporta sabor, que sería pues, bueno, pues pescado, mariscos, tofu, huevo, algo de proteína, digamos, algo proteico. Y luego lo que sería el wanzuma, que es un ingrediente complementario que nos aporta color y armonía un poco al conjunto con el wandane, pues serían, por ejemplo, algas, verduras, setas, etc. Y luego, por último, tendríamos lo que se conoce como suikuchi, que sería un ingrediente aromático, algo que nos da un toque de sabor, sobre todo, por ejemplo, de la temporada vigente, pues sería, por ejemplo, pues el fukinoto, que sería el ruibarbo, o el kinome, que son brotes de sansho, de pimienta japonesa, o de yuzu, la cidra japonesa, que es muy aromática. Esto en la foto, por ejemplo, pues podría ser yuzu, ¿no? Piel de yuzu o de sudachi, no sé, es otro tipo de cítrico. Habría que olerlo y habría que probarlo para saber exactamente lo que es. El yuzu, bueno, pues quizás es más amarillo, si está más maduro, y esto podría ser sudachi probablemente. Vale, luego, ¿qué más? Aquí pues nos habla, prefiere la parte magra del atún, tal vez la ventresca medio grasa, el chutoro. Entonces nos hablan aquí ya de una cosa que es el chutoro, el toro, el tal. Supongo que lo haréis oído en alguna carta. Pues bueno, os quería contar aquí que bueno, cuando se divide las partes al filetear un atún, pues bueno, tendríamos los cortes que empiezan por la palabra se, que se quiere decir espalda. Entonces tenemos el sekami, senaka, seshimo, que es como la espalda de arriba, la espalda de en medio y la espalda de abajo, o sea, en el fondo, o sea, lomo alto, lomo medio, lomo bajo, sería la traducción en español. Y luego tendríamos el harakami, haranaki, harashimo, que sería la ventresca alta, la ventresca media y la ventresca baja, ¿no? Digamos. Y luego a su vez, pues bueno, cuando tenemos un corte, pues tenemos la parte de la kami, que sería literalmente, quiere decir, la carne roja o la carne más magra. Esto es el chiai, que sería un poco la mancha de sangre que no es tan apetecible, digamos. Y luego el o-toro, que es la parte más grasa, más blanca, con mucha grasa, la ventresca muy grasa, y luego el chu-toro, que tiene un color más rosado, no tan graso, ¿no? Aquí lo podemos ver, un color así precioso, ¿no? Vemos aquí el akami, que es el rojo, digamos, el chu-toro, que sería el punto medio, más rosadito, y el o-toro o toro, super toro sería, o gran toro, o toro más graso, que sería prácticamente blanco, ¿no? El color. Bueno, aquí vemos también, aquí tenía yo un vídeo del ronqueo,
el ronqueo del atún, pero bueno, no nos da tiempo a ponerlo, pero ya en la descripción del vídeo lo pondremos, ¿vale? Para si alguien lo quiere consultar. Esto es de una pescadería en Barcelona que se llama Arrom, que bueno, distribuyen en Japón y en toda España y en varios países. ¿Qué más? Aquí nos hablaba del sashimi, ¿no? Hablaban del impresionante el sashimi langosta de Ise. Bueno, Ise ebi es un tipo de langosta, o el besugo y la oreja de mar, etcétera, ¿no? Pues bueno, ¿qué es esto del sashimi? Bueno, supongo que todos habéis oído hablar del sashimi. De hecho, el sashimi sería cualquier carne, o sea, se puede hacer sashimi de carne también, o incluso de pollo, de ave también, ¿no? De pollo, se llama torizashi, sería, o de potro o de caballo también, es el wasashi. Pero bueno, luego quizá lo que estamos más acostumbrados a ver pues es de pescado, ¿no? Pero también hay de marisco, de cefalópodos, de moluscos, etcétera, ¿no? Que sería pues cortados finamente, ¿no? Y bueno, pues aquí habla, por ejemplo, hay un chef aquí extranjero que nos está hablando de una cosa que es una técnica que es el estilo arai, o la técnica del arai con hielo. Pues ¿qué es el arai? El arai básicamente es machacar el hielo, picar el hielo y tomar el pescado y sumergirlo en ese hielo para que, digamos, la reacción, el contraste de temperatura, lo que haga es contraer la carne y contraer y concentrar ese sabor. Luego hay otras técnicas, como veremos más adelante también, que es, por ejemplo, rociar agua hirviendo, que esto lo que hace también pues es un poco lo mismo, ¿no? Nos contrae un poco la carne y nos concentra el sabor y luego pues está mucho más apetitoso, ¿no? Esto sería el arai, decíamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues nos habla de un cuchillo, que es el cuchillo Yanagi-ba. Yanagi-ba, de hecho, mira, ahora estoy viendo, no me había dado cuenta, veo aquí que es de la casa Aritsugi. Esto es una marca muy, muy conocida en Japón, bueno, que están en Kioto, en el mercado de Kioto, de Nishiki, y luego también en Kappabashi, perdón, bueno, en el mercado de Tsukiji, también en Tokio. Bueno, Aritsugi. ¿Qué más voy a decir? Yanagi-ba quiere decir que tiene forma de sauce, de hoja de sauce. Si os fijáis, tiene una forma así como más alargada. Y este es, digamos, pues una vez ya tenemos los filetes cortados, o sea, el deba bocho, este de aquí, es para cortar, o sea, para filetear, para cortar los filetes, para cortar la cabeza, cortar las espinas, darle más fuerza, ¿no? Con más fuerza, porque es muy gordito y muy contundente, ¿no? En cambio, el Yanagi-ba es cuando ya tenemos el filete hecho, es para cortar más finamente, pues para hacer los cortes de sushi o sashimi. Luego tenemos el santoku, que sería como más versátil, santoku quiere decir que tiene 3 virtudes, pues es para filetear, para cortar carne o para cortar verduras. Y luego, bueno, pues el usuba, por ejemplo, pues es para mondar verduras, por ejemplo, ¿no? ¿En qué se diferencian los cuchillos japoneses de los occidentales? Pues si os fijáis, la mayoría de cuchillos japoneses suelen tener un solo filo y tienen, pues bueno, si lo vemos así, digamos, hacemos un corte transversal así para verlo, veríamos que una parte es recta y la otra está afilada. Esto hace que si fuera el filo en los dos lados, como los occidentales, no sería tan afilado, pero si una parte es recta y la otra está afilada, digamos que, como podemos ver aquí, es más afilado, ¿vale? El B, el del medio, sería de doble filo, como los occidentales, digamos, y bueno, pues esto no está tan afilado como si lo estaría si solo tuviera filo por un lado, como aquí o como aquí. Uno sería para diestros y otro para zurdos, ¿vale? Pero bueno, básicamente es el típico cuchillo japonés, pues tiene un solo filo. Y este cuchillo, ¿sabéis lo que es? Este cuchillo también es un cuchillo japonés típico. Este se llama soba bocho. El soba bocho, que de hecho habla aquí en el manga, también en Uishimbo hablan de él, es un cuchillo que se utiliza para cortar fideos de soba, fideos de trigo sarraceno, de alforfón, ¿vale? Y se cortan así a cuchillo con una especie de regla, ¿no? Digamos también. Y luego los fideos de soba, los fideos de alforfón, pueden ser 100% de harina de alforfón, de harina de trigo sarraceno, o lo normal sería que tuvieran una proporción 2:8, lo que se llama niwari soba, o nihachi soba también, que sería que tiene un 2% de trigo
trigo, digamos, y un 80%, perdón, vuelvo a repetir, 20% y 80% o 2 décimas partes, 8 décimas partes, ¿vale? En este caso de harina o de harina de alforfón, ¿vale? De harina de trigo y de harina de alforfón. Esto se hace porque la harina de trigo, al tener gluten, pues permite tener más elasticidad. En cambio, los yubari soba o towari soba, que es otra forma de llamarlos, los que son 100% harina de alforfón, o sea, de soba ko se llama, estos pues no son tan elásticos y cuestan más de manipular porque estos sí que no tienen gluten, ¿vale? Entonces, el gluten lo que hace es que permite la elasticidad. Bueno, y los 3 más famosos, los 3 soba más conocidos, pues bueno, morioka, nagano y izumo, pero bueno, esto me lo salto un poco. Hablábamos aquí también del somen, hiyamugi, udon, soba, bueno, son otros fideos de los cuales también se hablan en Oishimbo. Aquí habla, por ejemplo, del somen, que es un fideo de harina y que es muy delgadito, es parecido al udon pero más fino todavía. Y bueno, son estos que os mostraba por aquí, y este último sería el de soba. Y luego, bueno, pues bueno, qué decir, que el número 3 de Oishimbo está dedicado íntegramente al ramen y a las gyoza, ¿no? Y bueno, de ramen, en otra charla que haremos con Fundación Japón sí que hablaremos un poquito más del ramen, en otra que estamos preparando de cara a creo que es enero o febrero, ya os informaremos. Ahí sí que hablaremos un poquito más, tocaremos más este tema, pero bueno, ahora simplemente comentaros así un poquito por encima, que en el caso del ramen, pues bueno, hay que tener en cuenta 5 elementos, que sería por un lado el fideo, ¿vale? Que puede ser, bueno, sobre todo pues tiene que estar hecho con trigo de harina, o sea, harina de trigo, y con kansui, que es una especie de sal, que es un carbonato sódico, carbonato de potasio, que es también lo que le da la elasticidad y este color amarillento, etcétera. Luego la sopa, ¿vale? Que puede ser una base de pollo, una base de sopa de huesos de cerdo, como el tonkotsu, digamos. Luego, y bueno, aquí os hago una pincelada súper rápida, simplemente porque no podemos extendernos más. Y luego el kaeshi, que el kaeshi o tare sería la salsita concentrada que le da el toque de sabor y le da el toque para personalizar, digamos, o tunear, si me permitís la expresión, lo que sería la sopa, ¿no? Y luego tendríamos el gu, los gu, que serían los toppings, los complementos que se pone, pues bueno, pues desde el menma, que es un bambú fermentado, hasta el ajitsuke tamago, que es el huevo saborizado, digamos, que tiene sabor. Kikurage, que es un tipo de seta, la seta de oreja de Judea, es un tipo de seta así como que da una textura durita, digamos, o alga nori, bueno, diferentes cosas que se pueden añadir como gu. Y luego, por último, pues bueno, el aceite aromatizado. El aceite aromático es un aceite que se hace pues con grasa o con aceites y infusionados con otras cosas que nos dan aroma, ¿no? Bueno, esta foto, dar las gracias aquí a Ramen Kagura de Madrid, que nos ha prestado la foto esta. Aquí sí que podemos ver un poco todos estos ingredientes que decíamos. El Naruto Maki. El Naruto es una pasta como de surimi, digamos, de un tipo de kamaboko. Kamaboko es un surimi hecho así en un rulo y cocido al vapor. Y bueno, pues bueno, no me puedo enrollar más aquí con el ramen, ¿vale? Porque se nos va el tiempo. ¿Qué más? Y aquí nos habla de una palabra que sale por aquí, que es el hirazukuri. El hirazukuri tiene demasiada elasticidad y eso afecta al umami. Bueno, pues en la historia ya nos explica qué quiere decir y nos contextualiza mejor, pero bueno, simplemente os quería mostrar que el hirazukuri es este tipo de corte que se corta hacia la derecha, ¿vale? Se corta recto y es para hacer un tipo de corte de sashimi, ¿vale? El hirazukuri, ¿veis? Aquí que se corta hacia la derecha, ¿vale? Con la izquierda sujetamos y vamos cortando hacia allá y son cortes rectos, ¿vale? Y por contra, tenemos otro tipo de corte que se llama sogizukuri o sogigiri, que sería pues, llevando el cuchillo hacia la izquierda, hacia nuestra mano izquierda, ¿vale? Y luego haciendo un giro para hacer como una especie de cuña que queda aquí muy bonita, se ve la cuña esta de la piel, ¿no? Que hace, al hacer el corte, luego se hace un giro de muñeca para que nos quede esto así tan vistoso, y es sobre todo para pescados blancos, que bueno, pues si vemos la piel pues podemos ver si es pargo o dorada, podemos intuir un poquito más si vemos la piel del pescado, ¿no? Y luego ya si nos vamos un poquito más allá del sogizukuri, que sería este corte así en bies,
pasaríamos a otro nivel que sería el usuzukuri. Esto no sé si lo habéis escuchado también en algún restaurante. De hecho, en algún restaurante utilizan erróneamente el término usuzukuri porque no tienen muy claro lo que es. Y ahora os contaré lo que es. Realmente el usuzukuri es un tipo de sogizukuri, o sea, es un tipo de corte al bies que se suele hacer con pescado blanco, pero la gracia es que se corta tan fina que se ve prácticamente transparente, ¿vale? De hecho, aquí veis que es un sogizukuri que se lleva hacia la izquierda y se corta el bies, pero se hace tan finito que se ve transparente. De hecho, la gracia del usuzukuri es emplatarlo en un plato de colores, ¿no? Digamos, y entonces ves un poco el juego del diseño del plato, ¿no? Así que es precioso, ¿no? Ver esto así, emplatado así en forma como de pétalos de flor, ¿no? Como si fuera un crisantemo, ¿no? Casi. Hay restaurantes que hacen hacen otra cosa, hacen un tiradito, digamos, hacen un corte más tosco, más ancho, y lo colocan así tumbado, como tiradito, y a eso le llaman erróneamente, digo yo, le llaman usuzukuri, pero un usuzukuri realmente sería esto que veis aquí, que es transparente. ¿Qué más? Katsuramuki es otro tipo de corte que se hace pues, para mondar el rábano daikon, por ejemplo, ¿no? O el kabu, otro tipo de nabos o rábanos así, ¿no? que se cortan así. Bueno, también con esta técnica así que va quedando como una especie de papel, ¿no? Y luego se corta en juliana y este tipo de corte así se conoce como tsuma. Tsuma, de hecho, en japonés quiere decir esposa, y recibe este nombre porque la esposa, digamos, es la que acompaña al marido o viceversa, o el marido acompaña a la esposa, pero en este caso se le llama tsuma porque este tipo de corte es el que acompaña al sashimi, ¿vale? Entonces, bueno, pues recibe este nombre, ni más ni menos, ¿no? El unohana es la pulpa que se obtiene de la soja después de licuarla para hacer la leche de soja, para hacer el toño, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues con salsa densa de unohana, no sé qué. Pues bueno, siempre nos están hablando de cosas, ¿no? De ingredientes, que si el kombu, que si lo alineamos con no sé qué, que si el besugo, que si tal. Y luego, bueno, pues en el glosario pues vamos profundizando un poquito más sobre estos términos, ¿no? Luego hablamos aquí, vemos el sushi, bueno, el sushi archiconocido, ¿no? Todo el mundo lo conoce, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues, bueno, nos habla incluso de California Rolls, ¿no? O de makis, ¿no? Pero bueno, ¿sabíais de dónde viene el maki? ¿De dónde vienen los rollitos de alga? Se inventaron, de hecho, porque el sushi se puede tomar con las manos, ¿vale? Se hace con las manos, se come con las manos, o sea, si no se os da muy bien el tema de los palillos, no pasa nada, podéis tomarlo con las manos. Y entonces, bueno, pues se dieron cuenta que te podías ensuciar, te podías manchar los dedos si lo tocabas tanto. Entonces, bueno, pues en las salas de juego podías marcar las cartas con el arroz, ¿no? Digamos, si lo tocabas con los dedos. Entonces inventaron esta técnica de envolverlo con un alga para así pues, no mancharte los dedos, ¿vale? Pero si os fijáis, esta forma así está inspirado en un as, en un dado con el as, ¿no? El tekkamaki, que es el maki de atún, está inspirado en un as. Pero de hecho la palabra tekkamaki no quiere decir maki, o sea, maki quiere decir rollo, ¿eh? No, pero no quiere decir rollo de atún, o sea, tekka no quiere decir atún. Tekka quiere decir sala de juegos, de hecho, porque se inventaron allí este tipo de maki. Y también puede querer significar fragua, una fragua de un herrero, digamos, que es muy roja, porque hay mucho fuego, hay mucho hierro, etcétera, y además, pues bueno, hay un sonido repicando con el martillo, pues sería un poco el mismo sonido que se escucha con las fichas o con los dados o con... Bueno, es por eso que se le llama tekka en honor, digamos, o en referencia a tekkaba, ¿no? A esta sala de juego. Y bueno, no sé si os recuerda algo más esto de aquí, ¿no? Un puntito rojo sobre un fondo blanco, ¿no? No sé si os evoca otra imagen muy japonesa también, pues bueno, sería esto, ¿no? El Hinomaru, por ejemplo, es el sol naciente, pues bueno, también lo podemos encontrar con umeboshi sobre arroz. Bueno, aprovecho para decir que mucha gente erróneamente cuando se refiere al umeboshi se refiere a él como, o al ume, se refiere como ciruela, pero realmente el ume no se traduce como ciruela, se traduciría como albaricoque japonés. Ya lo dejo dicho, esto, si no, ahora que digo la cuña explicativa, lo podéis encontrar en mi diccionario, en Oishi, que de hecho la palabra científica, pues bueno, empareja más este tipo de
este tipo de fruta lo empareja más con el albaricoque que no con la ciruela. Entonces la traducción sería albaricoque japonés. ¿Qué más tenemos por aquí? Las gyoza, ¿no? Pues bueno, aquí os paso una receta de gyoza por si queréis verla. Bueno, es una sugerencia. Yo también en mi blog, en comerjapones.com, podéis encontrar algunas recetas también. Y bueno, nada, simplemente en la descripción del vídeo ya pondremos el enlace para que lo veáis también. Y se hacen pues con gyoza no kawa. Gyoza no kawa serían las obleas, serían el papel, digamos, con el que se envuelve con el que se hace la gyoza, ¿no? Bueno, luego, ¿qué más? Nos habla aquí de una cosa que es el kabutoyaki. ¿Qué tal si prueban una cabeza asada, un kabutoyaki de besugo? ¿Vale? Aquí os fijáis otra vez el recurso este de mantener las dos palabras, ¿no? La palabra japonesa y bueno, aquí está entre comas como diciendo, bueno, te la he dejado caer, ¿no? Respeto la palabra japonesa original, pero te pongo aquí que esto es una cabeza asada. ¿Sabéis de dónde viene kabutoyaki? Bueno, yaki quiere decir asado o a la brasa o al horno o a la plancha. Y kabuto, de hecho, kabuto hace referencia a un yelmo, a un casco, ¿no? Digamos, y bueno, pues por eso, pues porque el kabutoyaki pues parece un casco, ¿no? Parece, bueno, si os fijáis, tiene un aspecto así un poquito gore, ¿no? Digamos, pero bueno, os garantizo que esto está riquísimo, está buenísimo. Si os animáis a probarlo o tenéis ocasión de probarlo, es delicioso. ¿Qué más vemos por aquí? Karashi sumiso, ¿dónde está por aquí? Sí, pero una línea de karashi sumiso que envuelve fantásticamente. El karashi sumiso básicamente es la mezcla de karashi, su y miso. O sea, ¿qué quiere decir? Karashi es la mostaza japonesa, ¿vale? Un tipo de mostaza japonesa. Su quiere decir vinagre y el miso, bueno, ya lo conocéis, ¿no? Una pasta que se hace o bien con arroz o con algún tipo de legumbre, ¿no? Como podría ser la soja, o también se hace con otros cereales, se puede hacer, ¿no? Pero bueno, pues bueno, es un aliño, ¿no? El karashi sumiso. Luego os habla del tofu, por ejemplo, el ohitashi. Bueno, ohitashi es un tipo de cocción de verduras, bueno, en este caso de espinacas, hondashi, alga hijiki, no sé qué, pero aquí nos habla del tofu. Aquí nos hablaba del tofu frito, ¿vale? Pues el tofu, que bueno, ya conocéis lo que es, se hace con la leche, es una especie de cuajada que se hace con la leche bueno, leche entre comillas, pero sí, leche de soja, ¿vale? Y básicamente habría dos tipos, se puede subdividir en dos estilos, que sería el momen tofu, que sería traducción literal directa, sería el tofu de algodón, ¿vale? Y luego el kinu tofu, que sería el tofu de seda. Hay quien dice, o cuentan algunas anécdotas, digamos, que igual esto viene del nombre de la tela con la que se prensaba o se filtraba la leche para luego cuando se añade el coágulo, digamos, el nigari, pues la tela con la que se hace, con la que se envolvía, ¿no? Pero bueno, realmente la diferencia de la textura viene más dada por los ingredientes, pues se hace con leche de soja, agua y sulfato cálcico, y en el caso del tofu sedoso, pues también con glucono de delta-lactona, que es un espesante, digamos. Y bueno, y quizá pues bueno, el algodón y la seda hace más referencia a la textura, una textura sedosa y fina, más parecida a un flan, que sería el kinu tofu. En cambio, el momen tofu tiene una textura más parecida al algodón, que sería pues como un queso feta, para entendernos, ¿vale? Imaginaos un flan y un queso feta, ¿no? Pues la textura que se quiebra de uno y la textura más rugosita así del otro, ¿no? ¿Cuál es mejor? No sé, a mí me gustan los dos y depende del contexto, pues me gustan todos, ¿no? Y bueno, luego hay diferentes variantes, ¿no? El atsuage, aburage, o sea, son tipos de, bueno, que luego se pueden freír o se pueden hacer unas láminas fritas para rellenarlas de arroz o hacer otras cosas, bueno, hay varios tipos, pero bueno, básicamente podríamos resumir en estos dos. Otra palabrita que ha salido por ahí en el manga, ¿no? O sea, pasemos pues al siguiente plato, que serán buñuelos de tofu con verduras, o sea, hiryosu. O sea, en japonés, ¿no? En japonés decía, pasemos al siguiente plato, que es hiryosu. Y ya está. Y aquí le hemos añadido un poquito más de explicación, pues para contextualizar, ¿no? Pues, que serán buñuelos de tofu con verduras, o sea, hiryosu. Y dice, ve preparando el tofu para hacer esto. Venga, va, pues sí, venga, sí. Pues eso, ya os lo he contado, ¿no? También se conoce como gammodoki. Gammodoki sería como
falso hígado de ganso, casi un poco, ¿no? Sería como porque tiene un sabor que recuerda al paté, ¿no? De alguna forma, pero bueno, todo es vegetal, ¿no? En este caso y es muy rico, os lo recomiendo. ¿Qué más? Habla aquí del tsuyu, aquí la salsa tsuyu, bueno, el tsuyu es como una especie de fondo o de salsa que se añade pues, para los fideos y bueno, básicamente pues tendríamos el tsuyu para los fideos, que también se conoce como men tsuyu, o el tsuyu para la tempura, que es la salsita esta con la que dipeamos, la que mojamos la tempura, ¿no? Una es men tsuyu, es la de fideos, y ten tsuyu es la de para tempura. Son muy parecidas, ¿vale? La composición, la única diferencia es que la de los fideos tiene el doble de mirin, y el mirin es una especie de melaza que se hace es como una especie de sake dulce, pero no es exactamente un sake, pero sí, es un aderezo que se hace con arroz glutinoso, de hecho, con el arroz con el que se hacen los mochis, para entendernos, el mochigome, y se hace un proceso pues, con el hongo koji parecido al proceso de elaboración de sake, pero al ser arroz glutinoso lo que hace es que el resultado sea mucho más dulce y mucho más, bueno, se utiliza como condimento para cocinar, ¿no? Y digamos la traducción o la explicación sería que si lleva más mirin quiere decir que es más dulce, ¿vale? Entonces la salsa, el caldo para fideos en caldo es más dulce que la salsita para mojar la tempura. Bueno, luego la tempura además se le añade el daikon y el jengibre rallado, ¿no? ¿Qué más? Nos habla aquí de una cosa que es el sansho, ¿no? El suave aroma del sansho se ha pegado al miso, El sansho, ¿qué es? Hojas de sansho, granos y hojas de sansho. Bueno, el sansho es esta pimienta japonesa que es deliciosa, yo os la recomiendo que la probéis, sobre todo si vais en primavera en Japón. El mi sansho sería el fruto, digamos, y luego el kinome es el nombre que recibe lo que son las hojitas, ¿vale? Estas hojitas, como un condimento, es delicioso. Esto recuerda un poco a la flor de Sichuan, la flor eléctrica, que te deja la lengua un poquito anestesiada y bueno, tiene un sabor muy fresco, muy aromático, es una pasada. Y luego tenéis el Hana Sansho también en abril y mayo, que tenéis pues la flor, ¿no? Cuando sale. Y luego todo el año, el resto del año, podemos encontrar el formato Kona Sansho, que sería en polvo, o sea, sería el misansho, el fruto este, seco y picado, como una pimienta, ¿no? Digamos, una pimienta muy aromática. Y aquí vemos en esta imagen el kinome, que sería esto de aquí, ¿vale? Aquí tenemos un agi kabayaki, ¿no? Una anguila con una salsa dulce, y aquí encima vemos el kinome, que es esto de aquí, ¿vale? Esto está ampliada, la foto, es esto de aquí, que es bueno, buenísimo, si no lo habéis probado. ¿Qué más? Y luego también el warisansho sería el nombre que recibe un tipo de vajilla que, pues aquí, como tiene forma de cáscara abierta de pimienta sancho, se llama warisansho, pimienta rota, quiere decir literalmente, ¿no? Una de las formas tradicionales de tal y tal. Es esto de aquí. Recuerda a los frutos del sansho, cuando se muelen y cuando se rompen, digamos, pues tienen esta forma, y bueno, es el nombre que recibe un tipo de cerámica hecha así, ¿no? Y luego, por ejemplo, la madera de sansho se utiliza para hacer el suribachi, que es el surikogi, que es la mano de mortero, ¿vale? Es una mano de mortero, y el mortero se llama suribachi, que es esto de aquí, es el para rayar así. No sé si nos estamos ya yendo de tiempo, veo por aquí que hablan de noodles, etcétera. No, a ver un segundito, me están diciendo cosas, vale, no. ¿Qué más? Disculpa, Roger. Perdona, creo que has silenciado el micrófono. Vale, gracias. Ha No hay sido un ningún momento, problema. ¿no? Vale, sí, he visto que me han Sí, un avisado momentito. me Gracias. han avisado por WhatsApp, pero no lo he podido. Hola, Rolando, aprovecho para saludar, que me ha avisado y no lo he podido leer. Adelante. Vale, pongo el turbo ya, que vamos finalizando más o menos. Bueno, vamos bien, porque hemos empezado un poquito justos. Vamos bien y yo creo que es muy interesante, así que todo tú. Muy bien, muy bien. Bueno, pues el surikogi, el suribachi sería el mortero, ¿vale? Esto que es así rugoso, de cerámica rugoso. Y luego el surikogi sería la mano de mortero, que se hace con
madera de Sancho, porque es una madera muy dura, es la madera más dura que existe, ¿vale? Es la única con la que se podría hacer esto, ¿no? Sin que se rompa la madera, ¿no? Digamos. Luego hay otra cosa en el manga, o sea, a mí lo que me sorprende es que tenemos un manga que nos habla de una cosa que es el kaiseki, ¿no? O sea, la cocina kaiseki, ¿no? Que es la alta gastronomía, la alta cocina tradicional japonesa, ¿no? Entonces va de esto, es un manga que habla de esto, ¿no? A mí lo que me sorprende es esto, encontrar esta temática dentro de un manga japonés, ¿no? Pues que nos habla aquí ¿dónde está aquí? Refinadísima kaiseki. Aquí nos habla de la kaiseki, del sashimi, no sé cuántos y tal. Bueno, va hablando de cosas. Bueno, ¿qué es esto del kaiseki? Pues bueno, el kaiseki es un tipo de cocina tradicional japonesa que, bueno, explicado así muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, sería, bueno, se caracteriza porque tiene umami también, ¿vale? Pero bueno, se caracteriza sobre todo porque resalta lo que es la temporada, lo que es el shun, tanto en ingredientes como en estética de vajillas, ¿vale? Y luego sigue un patrón que se llama Ichiju Sansai, que sería una sopa y 3 platos, que sería la estructura, digamos, que luego os explicaré un poquito mejor en qué consiste esta estructura. Y luego una cuarta característica que tiene es que, o en general de la cocina japonesa, que los sabores se yuxtaponen o los ingredientes se yuxtaponen en contraposición o en contra de lo que se hace en otros países, en Occidente, por ejemplo, que se suelen concentrar sabores, ¿no? O sea, un sofrito, por ejemplo, lo que se hace es concentrar sabores, ¿no? Transformar sabores concentrando, ¿no? Pero en cambio en la cocina japonesa se yuxtaponen, o sea, se separa y se puede identificar perfectamente el ingrediente número 1, el ingrediente número 2, el ingrediente número 3. ¿Veis? Un poco en esta estética de estos emplatados, son ingredientes que no están revueltos y rotos y transformados completamente, sino que podemos percibir y reconocer y diferenciar cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que también esta es parte de la gracia, ¿no? En la cocina japonesa, que podemos identificar diferentes sabores en un mismo plato, ¿no? Entonces, bueno, esto de la temporada, ¿a santo de qué viene esto? Pues bueno, pues que en Japón están muy marcadas las 4 estaciones del año, ¿no? Pues en primavera pues encontramos un tipo de ingredientes, no me puedo extender mucho, pero bueno, el kinome ya ha salido antes. Y luego tenemos el taranome y el koshiabura. El taranome es son unos brotes silvestres que se recogen en primavera, no se plantan, son silvestres de unos arbustos, y el taranome se conoce también como el rey del tempura y la koshiabura se conoce como la reina del tempura, porque se dice que es lo mejor que puedes hacer en tempura es taranome. Y lo segundo mejor que puedes hacer en tempura es koshiabura, que son estos brotes. Bueno, y luego otras cosas típicas de primavera, pues como el takenoko, los brotes tiernos de bambú, etcétera, ¿no? Pues bueno, y luego estética ¿veis? Este sería una estética típica de primavera. Bueno, no ya estética, porque tiene florecitas, por ejemplo, sino ya por el tipo de ingredientes que se utilizan, ¿no? Vemos aquí el takenoko, vemos aquí el kinome, por ejemplo, pues son ingredientes típicos de la primavera. Yo con ver esta foto ya sé que es de primavera. O vemos aquí una rama de cerezo en flor, que obviamente es primavera. Vemos aquí myoga, que es un tipo de, parecido al jengibre. Vemos el kinome por aquí, vemos el takenoko, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al ver esta foto, aquí vemos un helecho, ¿no? tipo warabi. Esto obviamente es de primavera, también los colores rosados, etcétera. Vemos a ayu, que es un tipo de pescado, aquí el helecho, etcétera. Todo esto primavera, ¿vale? Y la vajilla también, pues esto, colores rosas, colores así más delicados, ¿no? En verano, que hace mucho calor, pues también hay un tipo de ingredientes muy típicos de verano, pues que tienen a lo mejor un sabor más amargo, por ejemplo, el goya, que es típico en Okinawa, por ejemplo, o la berenjena, o los pescados azules, que en japonés se conocen como hikarimono, que quiere decir cosas brillantes, o sea, este tipo de pescados azules como el jurel o chicharro, la caballa, ayu, el ayu se llama pez dulce, etcétera. Todos estos tipos de pescados son típicos de verano. Y las verduras como el okura, o en español kimbombo, que tiene un sabor amargo, pues también es muy típico del verano. Y luego en los emplatados vemos que se utiliza incluso hielo y vemos, o si no, cristal para emular esta sensación fresca del hielo. Entonces, este tipo de emplatados así con hielo y estos colores así más claritos y tal, esto es ofu, ofu que es un tipo de gluten,
Bueno, pues esto también es muy veraniego, ¿vale? Muy refrescante, ¿no? Un iglú de hielo que con un martillo, pam, lo rompemos y comemos un sashimi que está dentro, ¿no? Pues esto es como muy de verano, ¿no? Y luego, por ejemplo, si nos encontramos una gemono, una fritura, veremos que este cesto tiene los agujeritos muy grandes, ¿no? Y esto, digamos, es para simbolizar que pueda circular el aire fresco, ¿no? Si esto fuera de invierno o de otoño, este cesto sería mucho más tupido, ¿no? Para, digamos, darnos una sensación más cálida, ¿no? En otoño tenemos el momiji, estas flores, estas hojas, perdón, con estos tonos tan cálidos y tan otoñales, ¿no? La redundancia. Y estos dorados, etcétera, y bueno, pues es muy típico pues todo tipo de setas, pues desde shimeji, eringi, enoki, matsutake, shiitake, etcétera, o luego tubérculos, pues como el satsumaimo, yamaimo, etcétera, bueno, este tipo de ingredientes, ¿no? O el salmón, por ejemplo, el sanma, que es la paparda del Pacífico, un tipo de pescado, pues bueno, todo esto es muy típico del otoño, ¿no? Y la estética, pues bueno, yo creo que salta a la vista, o debería saltar a la vista cuando veis algo así, pues vemos unas maderas, vemos unos tonos ocres, marrones, lacas marrones o rojas o oscuras que nos evocan un poco este atardecer, este otoño, ¿no? Digamos, y luego también pues el tipo de ingredientes que encontramos, ¿no? También. Aquí de hecho vemos unas hojitas de momiji, unas hojitas rojas, pues esto es descaradamente otoño, ¿vale? O sea, es obvio que es otoño. Y aquí vemos la hojita también en la presentación. O incluso los cortadores de verdura. Yo tengo unos cortadores para cortar, por ejemplo, zanahoria, y hay pues unas flores, o unas hojas, perdón, que son pues más de otoño, otras son más de primavera, más de verano, más de invierno, pues dependiendo del tipo de flor o tipo de hoja que pongas en la estética, pues vas a transmitir que estás en una temporada o en una estación o en otra, ¿no? Esto para que os hagáis una idea, imaginar que estáis en pleno, bueno, no sé si estáis en hemisferio norte o hemisferio sur, pero digamos en verano, por ejemplo, en Europa, pues si hace mucho calor en verano, pues si nos pusieran una vajilla con unas tonalidades rojas y verdes como navideñas, ¿verdad que nos chocaría mucho, ¿no? Diríamos, uy, esta estética no casa con la temporada, ¿no? Pues bueno, en Japón, digamos, cada temporada tiene una estética determinada y cada temporada tiene un ingrediente determinado. Mira, aquí, por ejemplo, esto quiere decir otoño en japonés. Pues bueno, obviamente, si no sabes que esto es otoño, bueno, pues lo lees aquí y ya lo ves, ¿no? Y aquí veis lo que os decía de, bueno, Persimmon, un kaki, lo del cesto este, ¿no? Como más tupido, así, que evoca, pues bueno, algo como más que nos está arropando un poco y nos está protegiendo de este frío otoñal, ¿no? Que hace. Bueno, y para frío, invierno, ¿no? En invierno, pues llega hasta nevar y, bueno, es muy típico los cítricos, pues como el yuzu, el daidai, mikan, etcétera, y bueno, tipos de cangrejos como el tarabagani, ubaigani, no sé, muchos tipos de cangrejos, ostras, el fugu, el pez globo, por ejemplo, el erizo de mar, bueno, muchos productos que son muy típicos del invierno. Y aquí pues también, pues aquí vemos, bueno, vemos emplatados como, bueno, un tipo de yakimono en la brasa aquí, vemos carnes o vemos el cangrejo, pues todo esto es muy invernal, ¿no? Digamos. Y aquí, por ejemplo, este menú kaiseki pues está todo basado en fugu, todo está basado en pez globo, ¿no? En pez globo en sashimi, pez globo en tempura, pez globo como yakifugu, o sea, como asado, shirako, que es la leche, las huevas, no las huevas, el saco donde hay el esperma del pescado, que está buenísimo también, pues con una fritura, por ejemplo, debe ser esto de aquí, pues también es muy bueno, ¿no? O sea, todo esto es temático hecho con fugu, con pez globo. Y esto, pues la temporada auge, digamos, del pez globo es en invierno, ¿no? Y luego, pues bueno, pues los formatos del menú kaiseki, pues bueno, aquí está en japonés, pero bueno, pues si no lo veis, aquí esto se repite, por ejemplo, aquí quiere decir hasun, que es un tipo de emplatado, un tipo de presentación, o aquí yakimono, 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 que quiere decir asado o a la brasa, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, en este diálogo, aquí se queda a gusto este cocinero, este personaje, dice, bueno, pues no sé qué, la sopa, guanmono, no sé qué, los mimono, el yakimono, el sashimi, no sé cuántos, y te empieza a soltar muchas palabras. Y bueno, de hecho, cada cosa de estas, zensai, guanmono, tsukuri, yakimono, hashiarai, aimono, tal, son como tipos de plato, que
esto aquí, bueno, ya no nos da tiempo podríamos hacer una sesión solo hablando de kaiseki. Estos son como técnicas culinarias o estilos de plato que hay que utilizar en una presentación kaiseki, o sea, en una secuencia de platos kaiseki, pues hay que hacer algo que sea algo en un cuenco. Un wanmono es algo cocinado o presentado en un cuenco que luego destapas. Otsukuri es una palabra, digamos, elegante para referirse al sashimi, o sea, algo que está cocinado pero con cuchillo, no con fuego, sino con cuchillo. Yakimono quiere decir algo que está asado a la plancha, a la brasa o como sea. Hashiarai quiere decir limpiar los palillos, es como una especie de consomé que te comes con los palillos y te sirve un poco pues para remojarlos después de haber comido un yakimono, después de haber comido una carne a la brasa, por ejemplo, un pescado a la brasa, pues hay un consomé, digamos, que te limpia los palillos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos estilos, ¿no? Aemono quiere decir una salsa densa, sunomono quiere decir que está encurtido, está aliñado con vinagre, agemono quiere decir un tipo de fritura, como la tempura, por ejemplo, como el kakiage o como el kusuage o el yoshinoage, no sé, hay varios tipos, hay como 30 tipos de frituras, ¿vale? Hasun, que quiere decir 8 sun, o sea, una bandeja de 8, un sun es como 3,3 centímetros, entonces 8 sun es 8 por 3, 24, o sea, unas bandejitas de 24 por 24, que representa que en esa bandeja pones como una especie de plato combinado con cantidad de elaboraciones que representan la temporada presente, ¿va? De hecho, aquí el Hasun lo tendría que haber puesto después del Zensai, porque va al principio del menú, que sería un poco para representar que, mira, ahora estamos en otoño, y entonces te encuentras en este Hasun, pues todo de elaboraciones hechas con los ingredientes típicos de otoño, etcétera, etcétera. Bueno. Wanmono es esto que os decía, pues algo que está tapado en un cuenco, que destapas y es muy aromático. Nimono es un guiso a fuego lento. Yakimono es algo hecho a la brasa. Bueno, ¿qué más? Matsukawa Zukuri, perdón, quiere decir un tipo de elaboración de sashimi, que quiere decir piel de pino. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que se escalda con agua, se rocía con agua hirviendo, la piel del pargo dorada o algo así, y la piel, digamos, se queda así como rugosa, ¿no? Que recuerda la textura de un pino. Esto sería un poco como el arai que os hablaba antes, que es sumergir un pescado en hielo picado para que este hielo contraiga la carne y contraiga el sabor, pues en este caso sería parecido, pero inverso, que sería al rociarlo con agua hirviendo, lo que hacemos es lo mismo, es contraer la carne y, digamos, concentrar el sabor y potenciar ese sabor de ese pescado, ¿no? Himono es un tipo de, bueno, habla aquí, besugo abierto seco, es decir, himono de besugo, tal. Pues el himono es un pescado abierto, y bueno, ya lo ponía en la propia viñeta, es pescado seco, digamos. Aramaki es un tipo de salmón seco, es una especie de, como de mojama casi, bueno, un salmón seco, como un... también se conoce como shiobiki, que quiere decir macerado con sal y curado, y normalmente tiene este aspecto, y este es el típico de Hokkaido, del norte de Japón. Pero luego, por ejemplo, hay una otra zona, que es en Murakami, aquí en Niigata, que se diferencia porque, fijaos, el de Hokkaido lo cuelgan por el cuello, que parece que esté ahorcado, que se ha suicidado, y parece que se haya hecho el seppuku, ¿no? el harakiri, que se haya cortado el abdomen, ¿no? Es una imagen un poco gore, ¿no? También. Entonces, en Murakami, que había muchos samuráis, pues les daba como mal augurio esto de colgar el pescado por la cabeza o de pegarle un tajo de arriba abajo, ¿no? Entonces, si os fijáis, la incisión es ligeramente más pequeña, ¿vale? Son 2 incisiones, en vez de cortarlo todo de arriba abajo, como hacen en Hokkaido, y en vez de colgarlo por el cuello, lo cuelgan por la cola, ¿no? Y bueno, es una característica de esta zona, ¿no? Aquí hablamos del natto, que son la soja fermentada, que es esto de aquí, también os lo recomiendo, huele un poquito mal, pero es muy sano y es muy bueno. El miso, etcétera. Bueno, hay muchos tipos de elaboraciones. ¿Qué más vemos por aquí? Ochazuke. El ochazuke es un tipo de elaboración que se hace para reciclar un poco el arroz, un arroz que hemos hecho el día anterior que nos ha quedado un poco seco, pues lo rociamos con té.
¿vale? Pues aquí, por ejemplo, ¿veis? Aquí rociando con té, incluso se venden productos que puedes utilizar a modo como de furikake, ¿no? Como algo para espolvorear, pues para darle sabor a este ochazuke, ¿no? ¿Y qué más? Esta ya creo que ya estamos acabando, ya es el Wagyu, habla por aquí de no sé qué, una res japonesa Wagyu criada y no sé qué, con el cuidado, no sé qué, no sé cuántos, la mejor ternera de Japón, tal. Pues bueno, ¿qué es el Wagyu? Hay mucha gente que confunde el Wagyu con la carne de Kobe, ¿no? Digamos, cuando de hecho la carne de Kobe es un tipo de Wagyu, ¿vale? Para entendernos. Wagyu, de hecho, es una marca registrada, es una marca que engloba como un paraguas la carne de res japonesa, ¿vale? De 4 razas diferentes, ¿no? Del Kurobe Washu, Akage Washu, Nihon Tankakushu y Mukaku Washu. Mukaku quiere decir descornada, o sea, raza bovina japonesa descornada, ves aquí que no tiene cuernos. Nihon Tankakushu, Tankaku quiere decir de cuerno corto. Akage Washu, Akage quiere decir de piel roja o de piel marrón, más bien, de color amarronado, digamos, y el kuroge sería de pelo o de piel negra, ¿vale? Y por ejemplo, Tajima, que es una raza, también pues suele ser de esta variedad, ¿no? Esta kuroge Washu. Entonces, Kobe no deja de ser una denominación de origen, digamos, una indicación geográfica para hablar con propiedad, que quiere decir que la carne tiene que ser de una raza muy concreta, negra en este caso, bueno, dentro del paraguas de Wagyu, y tiene que tener un marmoleado, un índice de grasa y una proporción de peso de la carcasa del animal respecto bueno, unas fórmulas, digamos, que en definitiva, que tiene que tener una infiltración de grasa específica y tiene que tener un nivel de calidad específico y tiene que estar producido, criado, alimentado y sacrificado y procesado en Kobe, en este caso. Pero luego hay otras denominaciones de origen o indicaciones geográficas como la de, por ejemplo, Yonezawa, la de Omi, la de Hida, por ejemplo, hay muchas en Japón, ¿vale? Y quizá, bueno, la más conocida que ha llegado a Occidente pueda ser la de Kobe, pero realmente en las 47 prefecturas pues hay algún tipo de Wagyu conocido, ¿no? Pues bueno, hasta aquí la presentación, ¿vale? Gochiso Sama de esta quiere decir ha sido un festín, es como lo que se dice después de comer, y no sé, bueno, pues yo tengo la presentación hasta aquí. Y no sé, si queréis hacer un poco de turno de preguntas o algo, veo por aquí preguntas que no he podido leer, pero bueno, si queréis, Cristina o Risa, podemos pasar las preguntas. Muchísimas gracias, Roser, ante todo por esta deliciosa charla. Muchísimas gracias a cada uno de vosotros también por estar ahí. Y ahora sí, vamos allá, Roser. Te comento, por cierto, que en el chat ha habido comentarios tipo está siendo una presentación muy interesante, entra hambre, solo falta una degustación al final. Ahí lo dejo. Y también había una moción por la charla de Kaiseki. Ah, muy bien, vale, cuando queráis. Bueno, también decir esto, que si me quieren seguir en redes sociales, en Instagram, Facebook o Twitter, etcétera, me van a encontrar como Comer Japonés, ¿vale? Que efectivamente. Es en Comer Japonés todo junto y sin tilde ni nada. Y así, sí. Lo ponemos en el link ahora mismo en el chat. Efectivamente. Venga, ¿qué hacemos? Leemos así tanda rápida y... Si quieres, ¿te parece? Yo te las voy diciendo y así te ahorro el tener que ir leyendo. Vamos con la primera, si te parece. Vale. Nos preguntaba Eva Sáez, ¿el sake se pica, al igual que el vino, con el tiempo? Sí, sufre el proceso de oxidación. De hecho, el sake habría que consumirlo en el periodo de 1 año, idealmente, y sobre todo si es sin pasteurizar, el namazake, por ejemplo, pues es mejor, cuanto más fresco mejor, y hay que conservarlo en refrigerador. Pero también es cierto que hay otros tipos de sake que deliberadamente se dejan añejar un mínimo de 3 años, ¿vale? Y a partir de 3 años ya se puede denominar koshu, y digamos, pues hay un proceso de oxidación pues parecido al que hay en los vinos amontillados, por ejemplo, que digamos, pues se oxida y tiene unas tonalidades doradas y una densidad y un dulzor muy especial.
pero esto se hace cuando se hace deliberadamente, se hace con saques, pues controlando la temperatura, controlando los tiempos y controlando una serie de cosas que deliberadamente se dejan añejar, ¿vale? Pero si tenemos un saque que hemos comprado en el supermercado y nos lo hemos olvidado en casa, en alguna despensa, en alguna estantería, es posible o es muy probable que el saque pues se haya degradado, ¿vale? Que haya perdido aromas, a veces te sale bien y a veces te sale mal, ¿vale? A veces lo que se llaman las aristas, o sea, las estridencias, se redondean, o sea, sale un saque más redondito, más completito, más sin ninguna estridencia y todo es como más armónico, pero a veces no, a veces una cosa desaparece y entonces se exagera otra cosa negativa, entonces se estropea, digamos, ¿no? Muchas gracias, Roser. Queda muy claro. Muy bien. Vamos con otra preguntita más. Esta te la voy a hacer porque salió al principio cuando hablabas de los cortes del atún. Nos preguntaba un espectador que cuál es la parte más sabrosa, ¿el se o el ja? Bueno, más que ja sería hara, Hana. como de hecho, acordaos de la palabra harakiri, bueno, de hecho en japonés se dice seppuku, pero bueno, acordaos que hara quiere decir vientre, digamos. Bueno, tiene más grasa y por general, por norma general, suele tener más sabor la parte con grasa, ¿no? Digamos, o sea, la parte de la ventresca es la más apreciada. Preguntaba por aquí también si el manga fue traducido de la versión gringa, ¿no? De la versión inglesa, por onomatopeyas que están en inglés. Es posible que en el PowerPoint se me haya colado a mí alguna imagen, de hecho en japonés incluso, o alguna que esté en, no sé, puede haber salido de algún sitio extraño, digamos, pero no, en principio la traducción se ha hecho partiendo de la versión japonesa y de hecho lo ha traducido Daruma, bueno, Marc Bernabé, desde el japonés. Yo, de hecho, lo que hacía yo era revisar la corrección, la traducción de Marc, y entonces cuando veía algo raro, algo que me chirriaba, por ejemplo, pues de hecho, como anécdota, hay algún ingrediente, por ejemplo, en japonés, agua, que es como mijo, y kuri, que es castaña, se escriben de una forma súper parecida. O sea, no sé si lo podemos poner en el chat. A ver, ¿dónde estamos en el chat? No veo aquí. A ver, sí, aquí, por ejemplo, lo voy a escribir en el chat, por ejemplo, agua, no me va a salir el kanji, aquí sí, agua y kuri. Vale, aquí. Fijaos, en el chat, es que no se ve, que no se aprecia la diferencia. Uno tiene un palito de más, ¿vale? Entonces, mijo de cola de zorra se llama esta variedad de planta, digamos, tiene un palito más, es que no lo veo ni yo. Bueno, total, que en la traducción, en el contexto, pues a lo mejor ponía una cosa que no tocaba, ponía castaña. Y yo digo, esto no puede ser, no me cuadra que ponga castaña porque este pescado se hace macerado con mijo, ¿no? Digamos. Entonces iba yo a la versión japonesa del original a mirarlo y digo, esto no se ve. A ver, hacemos zoom, a ver si pone tantos palitos o tantos otros. Y bueno, por contexto o contando bien los palitos era, no, aquí lo que hay que poner es mijo. Entonces hacíamos esta revisión sobre la versión original. Sí. Gracias, Roser, queda claro. De ahí el interés, ¿verdad?, de esta colaboración entre vosotros, ¿no? Contar con un especialista en gastronomía para apoyar al traductor. Él, de hecho, fíjate, o sea, él que, bueno, ha traducido de todo, o sea, desde Doraemon hasta, bueno, de todo ha traducido, ¿no? Pero decía, claro, hay palabras muy técnicas que a no ser que seas especialista en gastronomía, ¿qué diferencia hay entre cocer, hervir, un guiso, un estofado, un cocido, por ejemplo? O sea, hay una diferencia técnica, ¿vale? Un cocido, por ejemplo, es destapado, un estofado es tapado, un guiso es más a fuego, o sea, depende, hay cada definición. Entonces, bueno, esto imagínate en japonés, o sea, en japonés no es lo mismo niru que, no sé, que taku, por ejemplo, ¿no? Que es cocer el arroz, por ejemplo, nimono, no sé, suchu, que es estofado. O sea, hay muchas palabras que, bueno, luego cómo las traduces en español, ¿no? Esto que decía de crocante o crujiente, que incluso un nativo español dice, bueno, a mí me suena que esto es lo mismo, ¿no? Pues no, crocante quiere decir
que está o frito o hecho al horno y digamos es una textura como más seca, más crocante sería la palabra, ¿vale? Que sería kari-kari en japonés, ¿no? Pero saku-saku sería pues crujiente, ¿no? Otra cosa como más, bueno, diferente, ¿no? Digamos. O luego, por ejemplo, pues en japonés, pues no sé, expresiones como shitazawari, que es como el tacto, digamos, que tiene una, o la textura que tiene algo en la sensación en boca, ¿no? En boca, se podría traducir como en boca. En boca tiene matices de no sé qué, de no sé cuánto. Esto ya es jerga pues de sommelier, ¿no? De sommelier. O, por ejemplo, no sé, kuchiatari, que es cuando te toca la boca, ¿no? Shitazawari sería cuando te roza la lengua, ¿no? Y kuchiatari sería el ataque. Tiene un ataque, se utiliza en la jerga del vino, por ejemplo, ¿no? O del sake. O no sé, pues si tiene un final largo, un final corto, o sea, es un sake largo, es un sake de sabor corto, sabor largo, por ejemplo, en japonés sería kire quiere decir un sabor corto y cortante y fresco y seco, ¿no? Digamos. Y bueno, pues hay muchas palabras muy, ya os digo, por aquí ponen interesantísima colaboración con Mark, tal. Para mí, imagínate tú, yo ver un texto y tener que sugerirle algo. Digo, ostras, yo al principio le decía, oye, que es que no me atrevo, digo, no me atrevo a tocar nada, digo, no me atrevo a decirte nada. Digo, porque es que, y él, no, tú suelta, tú lo que quieras, tú lo que... Y yo, vale, venga, va, pues te digo. Pues mira, y bueno, fue muy interesante. Realmente el glosario que luego salió de aquí, de hecho, y yo de hecho también quise hacer un pequeño homenaje con el título, o sea, Oishimbo, ¿vale? Y de aquí salió el glosario, que había como más de 200 términos en total, de todos los 7 volúmenes. Pues yo cuando publiqué el diccionario, pues quise hacer un homenaje. Oishimbo quiere decir, es un juego de palabras entre oishi, que quiere decir delicioso, y uishimbo, que quiere decir glotón o gourmet o alguien así, ¿no? Digamos, es un juego de palabras. Y yo quise llamarle oishi, que es delicioso, pues un poco como homenaje, porque de hecho, pues bueno, las primeras 300 palabras del diccionario yo ya las tenía hechas en Oishimbo. O sea, en Oishimbo tú ya tomas una palabra, por ejemplo, y dices, no sé, Menma, por ejemplo, ¿no? O Hiyashichuka, o Awabi, o Tsuyu, o Shiomomi, por ejemplo, ¿no? No sé, cosas que salen por aquí que yo a lo mejor pues ya he hecho, mira, Kansui, que es un tipo de sal que se utiliza para hacer los fideos. Pues bueno, yo aquí ya hice una primera descripción. Lo que pasa es que esta es una definición más ligera, digamos, ¿no? Más fresca, más ligera, pues para ir leyendo un manga, ¿no? En cambio, en el diccionario, pues ya te habla, pues, como si dice este pescado el nombre científico, o este pescado en qué zona se captura, o en qué época, o qué técnica culinaria se suele utilizar para este tipo de pescado. Y luego de la técnica culinaria, uy, ¿esto qué quiere decir? Espera, voy a buscar. Entonces, bueno, hay muchas palabras que se cruzan, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más por aquí? ¿Hay saque Gracias. español europeo? Sí. Sí, de hecho en España se hace, concretamente en Cataluña, en el Delta del Ebro y en el Pirineo, hay 2 bodegas que hacen sake. ¿Hay alguna diferencia entre el sake japonés y el de otros países? Bueno, sí, son diferentes. O sea, la idea es, de hecho en México también hay. Yo tengo uno en la nevera de una charla que hicimos con Fundación Japón, de una cata que hicimos, y todavía guardo una botella que tengo por aquí, un sake de México, ¿no? Y yo diría que el de México quizás es el más aproximado a lo que sería el Nihonshu o sake japonés. Y bueno, pues la idea en Europa pues es intentar también acercarse al máximo, ¿no? Y bueno, y hay que reconocer pues esta labor, ¿no? Lo que pasa es que a veces se utilizan variedades de arroz que son autóctonas de aquí, o son variedades japonesas, pero elaboradas aquí, cultivadas aquí, o con agua de aquí, que, bueno, a veces sí que se intenta reproducir el máximo, las condiciones al máximo, pero bueno, decir también que el término japonés, el término Nihonshu, está protegido como indicación geográfica protegida, y de hecho Nihonshu quiere decir sake producido, elaborado y producido en Japón.
Entonces, bueno, el de fuera de Japón no se puede llamar Nihonshu, que sería la palabra japonesa. Sake, de hecho, es una palabra genérica en japonés que también puede designar cualquier bebida alcohólica, en general, ¿vale? Pero bueno, se sobreentiende que cuando nosotros hablamos de sake nos estamos refiriendo al Nihonshu. Más allá de las diferencias que Gracias, pueden Roger. derivar del arroz y tal. Bueno, sí, claro, es que aparte es la técnica. O sea, tú un sake en Japón hecho del mismo arroz, o sea, por ejemplo, el mismo método, todo igual, si le cambias el arroz, o sea, el mismo arroz, pero uno producido por un agricultor y otro por otro, yo he llegado a probar, a catar sakes que no tienen nada que ver y son exactamente iguales, la misma marca, la misma bodega, pero uno de un arroz, o sea, el mismo arroz de un agricultor y otro de otro. Fíjate, qué curioso. Y bueno, Aprovecho la técnica o el agua que se utiliza o el proceso, ¿no? Discúlpame, iba a aprovechar para decir que si no me equivoco, la charla sobre sake sigue colgada en nuestro canal de YouTube, o sea Sí, que la podéis sí. ver. También hay algún vídeo de alguna colaboración con Marc Bernabé, por cierto, sobre traducción. En fin, ahí está en el Muy canal bien. de YouTube disponible para Me alegro. vosotros. Mira, Y hablan por aquí del Shojin Ryori. Estaría bien comentar el concepto Shojin Ryori. Shojin Ryori sería, la traducción sería cocina devota, la cocina de los monjes, bueno, de budistas y sintoístas, o sea, de los sacerdotes sintoístas y los monjes budistas. Sería una cocina vegetariana, o sea, no se utiliza carne. Y bueno, para decirlo así rápidamente, pues sería un poco esto, ¿no? Por favor, ¿puedes volver a poner la imagen del manga en el que aparece Fernandría? Sí, este de aquí, que es el Mibu Bulli. Mibu el Bulli. Mibu el Bulli. Aquí, ¿vale? Luego, si queréis en el chat o aquí, por ejemplo, mira, aquí, por ejemplo, pongo un enlace. Uy, el teclado en japonés, ahora cuando estaba escribiendo. Pongo aquí. Creo que desde aquí he puesto comerjapones.com/oishi. Ay, perdón, oishi no, oishimbo, perdón, ha sido, este es el diccionario y el otro sería oishimbo, y luego el de Mibu Bulli, no me lo sé de memoria, pero también está por ahí. muchas ¿Qué más? gracias. La base para las gyozas, ¿dónde la venden aquí en España? Bueno, no sé si se puede hablar de tiendas o no, pero prácticamente en todas las tiendas asiáticas, bueno, todas, en las principales, así las más grandes, en Tokio ya, por ejemplo, tienen, que están en Madrid y están en Barcelona y luego venden en varias ciudades. En japonés se llama gyoza no kawa, o piel de gyoza, sería la oblea, ¿no? Muchas gracias por todo. Qué apetitosa una pregunta. ¿Aparecen platos dulces, mochis dorayakis en el cómic? Pues no recuerdo. Ahora mismo, pues mira, buena pregunta. Yo creo que a lo mejor hay alguno, pero como tema principal, no me suena. No me suena. Quizás sí que se habla alguno tangencialmente de rebote, pero digamos, como los temas son los que hemos dicho, ¿no? El Ashoku, sake, ramen, gyoza, pescado, sushi, sashimi, verduras, arroz, izakaya. En principio no, pero bueno, el tema del wagashi, de la repostería japonesa, es muy interesante también. Roger, hay al principio del todo, arriba, una preguntita un poquito más larga, pero como que tiene muchos votos. Si te parece, intentamos ir con Vale, esa. Nos la hace Mayra Leticia González. sí, Dice que gracias por la explicación, que excelente, qué y que bien. le parece muy interesante la perspectiva que le estabas dando a cada uno de los elementos y alimentos de la cocina y comida japonesa. Es muy importante, dice, comprender las culturas desde las formas de alimentación. ¿Qué perspectiva tiene? O sea, ¿cuál es su opinión en relación a la alimentación y las culturas? Esta es más filosófica. Sí, bueno, precisamente, sí, de hecho la gastronomía es una puerta de entrada súper potente a cualquier cosa, o sea, a la lengua japonesa, por ejemplo, o al revés, desde la lengua a la gastronomía, o desde el manga a la gastronomía, o desde la gastronomía al manga en este caso, y bueno, el cine, el arte, etcétera, etcétera, y es una puerta más para entender los países, ¿no? A mí, de hecho, lo que me gusta también de la gastronomía japonesa es que, aunque ahora mismo tengamos un poquito más restringido el tema de viajar, pues todavía sigue siendo accesible el por lo menos saborear Japón a distancia, ¿no? De alguna forma, o beber, comer japonés en este caso, ¿no? O tomar algún sake o así.
Y sí, es súper importante. Y yo, por ejemplo, de los ingredientes, mira, una anécdota, por ejemplo, que no he contado aquí, el mero hecho de cómo se colocan los platos en la mesa. Por ejemplo, en Japón el arroz es súper importante y se coloca en la parte izquierda y en un cuenco de madera para, digamos, perdón, un cuenco de madera, no, de cerámica, me estoy liando, a la izquierda en un cuenco de cerámica blanca normalmente. ¿Por qué? Pues para retener el calor del arroz, ¿vale? Y lo puedes tomar con la mano izquierda, y con la derecha, con los palillos, vas comiendo otras cosas o vas comiendo arroz, y casi es como un plato de apoyo, ¿no? Digamos. En cambio, la sopa, el misoshiru, el suimono, las sopas, estas sí, que se sirven en madera lacada, madera sin tratar, a la derecha. ¿Y por qué en madera? Pues porque se toma con las manos para beber así, y si fuera de cerámica nos podríamos quemar, ¿vale? Entonces la madera, digamos, es un poco aislante de temperatura, ¿no? Entonces, ya por cómo se colocan, ¿no? Y luego el okayu, que serían los platos que acompañan al arroz, se ponen en el centro, y de hecho se come como en triángulo y se va mezclando todo en la boca, ¿no? Sobre la marcha. Y bueno, pues esto es cultural también. O sea, en otra cultura a lo mejor, pues yo qué sé, lo mezclan todo y lo comen de otra forma, ¿no? O el pan en Occidente, o no sé, u otro tipo de cereal, ¿no? Gracias, Roger. Aprovecho para indicar una vez más, no lo dije en la presentación, que bueno, para más recomendaciones sobre restaurantes japoneses, que había preguntas y demás, pueden ir a tu blog comerjapones.com. Es muy útil, sobre todo si estás de este lado del Atlántico, la verdad. Vamos con Mira, la me preguntan, siguiente. ¿cuál es tu nigiri favorito? Digo, por decir uno, ¿eh? Es que no tengo, pero el de Engawa, por ejemplo. Engawa es como el alerón de la piel, el alerón de los pescados planos, por ejemplo, que es como cartilaginoso, está buenísimo. O el de, no, es que no tengo, de verdad, no es ahora la típica respuesta para quedar bien, de, oh, no tengo plato, es que me gusta todo, a mí me gusta todo. Es que no sé, me ha venido a la cabeza, pero no sé, el de toro, por ejemplo, el de entresca de atún me chifla, ¿no? El de unagi kabayaki, el de anguila con salsa kabayaki, pero claro, pero hecho casero, hecho por el restaurante, no el típico que se vende congelado, ¿vale? Que yo lo pregunto siempre, digo, ¿la anguila esta la preparáis vosotros o no? Y cuando me miran así como, bueno, entonces digo, vale, pues ponme otra cosa. O si es un maki que lleva anguila y lleva otras cosas, aunque no sea hecha por ellos, pues bueno, pues tiene un pase, pero si es el ingrediente principal, digo, hombre, pues una lástima, ¿no? Igual que las gyozas. Yo en las gyozas pregunto, ¿las hacéis vosotros? Bueno, las cocinamos nosotros, pero a lo mejor la de esto es congelada, ¿no? Bueno, pues a veces por el sabor ya lo ves en la carta, ¿no? Si tiene de cerdo, de no sé qué, de no sé qué, no sé cuántos, pues a lo mejor dices, ay, pues esto me recuerda a una marca comercial, ¿no? A lo mejor, y no sé. Muchas gracias, Roger. Creo que vamos a tener que cerrar con esto. Creo Muy que bien. resume muy bien, pues, que para abrir las puertas de Japón seguramente Oishimbo sea una gran herramienta, ¿verdad? Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla. Muchísimas gracias, Roger, por dárnosla. No sé si te doy la palabra, no sé si quieres decir algo. Bueno, pues esto, que muchas gracias a todos, y muchas gracias por vuestro interés y por venir. Y nada, bueno, y me ha hecho ilusión ver que había gente de todo el mundo, ¿no? De diferentes países, de Panamá, de Guatemala, de España, de diferentes países, y bueno, que me alegro que haya tenido tan buena acogida el tema. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Roger. A nosotros también nos alegra mucho. Os recuerdo que al salir tenéis la encuesta, que os agradeceremos podáis ver, que veréis esta conferencia YouTube dentro de unas semanas, y que para cualquier cosa relacionada con gastronomía japonesa tenéis el blog de Roger Ortuño, comerjapones.es. Muchas gracias por todo. .com, discúlpame, madre mía, .com. Gracias, Roger, por el apunte. Vale, de acuerdo. Un saludo a todos, Pues y disfrutad mucho. Hasta luego. Muy bien. Venga, chao, hasta luego. Muchas gracias.